el Señor nos va a hablar esta mañana. Amén. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quisiera que pudiésemos hablar en esta mañana acerca del conocimiento de Dios. Si pregunto, ¿quién conoce a Dios? Creo que en un sentido todos pudiéramos decir amén, porque conocemos al Señor, conocemos su nombre, sobre todo nombre, y de alguna forma se tiene razón, es así. Pero también, si vamos un poco más allá a hacer un análisis de la pregunta y a darle una profundidad de vida, pudiésemos comenzar a pensar que el conocimiento es algo muy relativo. Yo conozco a mi papá, usted también lo conoce, mi mamá también lo conoce, pero cada tipo de conocimiento desde esa perspectiva tiene un matiz y tiene una gran diferencia, porque yo como hijo no lo conozco igual que lo conoce usted como oveja, y nosotros dos no lo conocemos igual como lo conoce la esposa. O sea que el conocimiento tiene unos matices de relatividad dependiendo de lo que se quiera mirar y desde qué punto se esté mirando. Y en el Evangelio ocurre exactamente igual en cuanto uno conoce a Dios. Porque estoy seguro, mis hermanos y amigos, que de hecho no los saludé, pero les mando un abrazo gigante en el nombre de Jesús. Bienvenidos. Porque cada uno tiene un conocimiento de Dios, porque cada uno tiene una imagen de Dios desde la perspectiva en la cual se ha parado a mirarlo. Puede conocer a Dios y tiene un conocimiento de Dios. De hecho, los evangelios son unas facetas que muestran al Cristo desde diferentes puntos de vista. Ustedes conocen eso, pero el Señor quiere que los hombres lo conozcan desde la perspectiva misma del Cristo. Porque cuando uno conoce a Dios, no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva propia del Cristo, entonces el hombre es transformado completamente. En ese sentido, quiero en esta mañana hablar de 7 formas, facetas, de las cuales creo que puedo encerrar la gran mayoría de cada uno de nuestros casos o de nuestra perspectiva. Y quiero invitarlo a que se sitúe en alguna de esas 7, o de pronto piense que la suya es una particular y hay una octava o una novena que no voy a mencionar, pero necesitamos todos conocer a Dios. A Dios no se le puede conocer a plenitud. Es exagerado cuando en la teología se define como el estudio de Dios, porque a Dios nadie lo puede estudiar. Amén. Dios es infinito. La teología más bien estudia lo que se conoce de Dios, y eso es diferente. Tampoco la Biblia, escúchame muy bien, tampoco la Biblia habla de Dios, porque no acabarían los tomos, serían infinitos los tomos de la Biblia para hablar de Dios. La Biblia no habla de Dios. ¿Sabe de qué habla la Biblia? De lo que Dios ha hecho para salvar al hombre. Y eso es lo que estamos llamados a predicar. Pero la Biblia no habla de Dios, no es una biografía de Dios. No puede alguien decir, yo leo la Biblia y ahora sí conozco a Dios. No se puede. Eso es ambicioso. Dios es infinito. Habita en luz inaccesible. No hay quien lo entienda. Sus pensamientos no hay quien los alcance. Amén.
Pero en ese sentido, quiero comenzar a través de historias bíblicas a ilustrar en qué posición podemos estar nosotros. El primero de ellos tiene que ver con el hombre que es incrédulo, que no se sujeta a Dios, que no tiene reverencia por Dios, tal como le ocurrió a Faraón, el hombre al cual se le habla de Jesús, pero al escuchar dice: a mí no me hablen de eso, yo no creo en eso, yo no tengo necesidad de eso. Se exaltan, se ponen rabiosos cuando se les habla del evangelio. En mi casa no se habla ni de política ni de religión, yo tengo mi pensamiento y a mí no necesito de eso. Y eso fue lo mismo que dijo el faraón. Éxodo 5, 1 y 2. Llega Moisés a hablar con el faraón y a decirle, le manda decir el Señor Jehová, el Eterno: deja ir a mi pueblo para que te rinda culto. Y en el versículo 2, Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y pudiese haber escrito Moisés, si tuviese cuenta en X o en Twitter, hubiese podido escribir inmediatamente saliendo de la presencia del faraón: no lo conoces, pero lo vas a conocer. Porque en efecto el faraón conoció a Dios desde la perspectiva que ningún ser humano debe conocerlo, en el juicio. Los hombres están llamados hoy a reconciliarse con Dios, porque Dios hoy está mostrando su faceta de gracia, de misericordia, de amor. Y Él quiere que todos los hombres lo conozcan en esa faceta, porque Él tiene otra faceta, la del juicio. Y toda lengua, un día, no ahora, cuando cantamos ese coro entendemos que no ahora, porque usted sale a la calle y hay el que no cree en Jesús, cree en Mahoma, no cree en Jesús, cree en el Buda, no cree en Jesús, es ateo. Pero hay un día en que toda rodilla se tiene que doblar delante de la presencia del que está sentado en el trono. Hasta los incrédulos. La Biblia dice que el Señor resucitará a todos los muertos y tendrán que comparecer delante de la presencia del Todopoderoso. Por eso es bueno entenderlo así. Si hay alguien que acepta a Jesús, hay que decirle: bueno, no lo conoces, pero lo vas a conocer. Acabó Egipto destruido por los juicios de Dios hasta que doblegó ese corazón duro de Faraón. Número 1, el incrédulo que desprecia el evangelio no conoce a Dios, pero un día lo va a conocer. Número 2, el inconverso que cree en Dios, pero a su manera, tiene su religión. Por lo general las personas dicen creer en Dios y es bonito cuando uno va a una tienda, a una panadería, donde sea, tiene una conversación con alguien por unos minutos y al final usted le dice muchas gracias y la persona le dice gracias, bendiciones o Dios le bendiga. ¿Cierto que sí? Yo intenté hacer eso en Canadá porque estaba acostumbrado a eso desde el principio y decirle a alguien en una tienda Dieu te bénisse, es para ellos como algo que no tiene cabida en su contexto. En nuestro contexto latinoamericano y sobre todo en el contexto colombiano, sí tiene mucha esencia, Dios le bendiga, o bendiciones. Pero sabe que cada persona que dice bendiciones o Dios le bendiga, cree en Dios, pero cree a su manera. Es decir, lo está viendo desde un punto de vista que él cree. Y la gente dice, no, yo sí creo en Dios, pero yo no creo en iglesias, ni en pastores, ni en bautismo, ni no me gusta eso. Yo creo en Dios a mi manera y creo que Dios a todos nos ama y todos vamos para el cielo. Pero eso no es así.
Y esas personas tienen una gran ventaja, y es que tienen un corazón inclinado a creer, pero les falta algo: que alguien les predique la verdad del Evangelio. Amén. La gente no se salva solo por creer, porque todos creemos, todos tenemos fe, pero la fe debe estar puesta en Jesús, el Salvador. Hay que entenderlo y hay que saber lo que se debe hablar de Jesús. De eso no voy a hablar. Quería haber hablado un tema de doctrina, pero el Señor me impulsó a hablar de esto. Pero sin embargo quiero decir, es muy importante conocer la doctrina bíblica. Porque doctrina bíblica hay solamente una. En cambio, religiones hay muchas. Porque la religión es el pensamiento que cada hombre tiene hacia Dios. En esta mañana tenemos aquí, calculo 100 personas, no sé. Y si cada uno ejerce su pensamiento hacia Dios, ya hay 100 religiones. Ahora multiplíquelo por los habitantes de Faca, de Cundinamarca, de Colombia o del mundo. ¿Cuántas religiones hay? Pero en cambio el Evangelio es lo que piensa o pensó el eterno Dios desde antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! Para salvar a los hombres. Y ese es solamente un pensamiento, un evangelio, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es el caso de la mujer samaritana que se acercó a Jesús. Por casualidad el Señor llega y le habla: mujer, dame de beber. Pero la mujer, por cuanto se había separado de la enseñanza judía o israelita, aunque eran, digamos, muy cercanos, los samaritanos tenían un tipo de pensamiento apartado acerca de lo que es el judaísmo. Y la mujer samaritana mira con desprecio a Jesús, porque ella tiene su religión, ella tiene su pensamiento, ella cree otra cosa. Pero por eso digo que tiene una gran bendición o una gran ventaja el que cree, que está inclinado a creer en Dios. Y esa gran ventaja es que, aunque despreció a Jesús, lo miró y le dijo: ¿por qué me habla? Si usted sabe que entre judíos y samaritanos no nos hablamos, ¿por qué me habla? No me hable. Ella no quería que le hablaran de lo que Jesús venía a hablarle, como le pasa al inconverso. No quiere que se le hable del Evangelio, porque tiene su propia convicción. Pero la mujer samaritana cometió un gran error. Digo un gran error con respecto a lo que ella quería lograr. Ella quería quedarse en su pensamiento, en su religión, pero cometió un grave error, y fue que se puso a escuchar a Jesús. Porque Jesús comenzó a hablarle: bueno, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ella no quería escucharlo, le estaba diciendo: no me hable. Y el Señor comienza a hablarle la palabra, y ella comienza a tener como una cierta atracción hacia lo que el Señor está diciendo. Y ahora le dice: bueno, Señor, pero ¿cómo así si usted no tiene con qué sacarla? Y él le dice: bueno, el que bebiere de esta agua, ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y esa mujer empieza a sentir una necesidad de recibir lo que él está hablando, y se acerca más. Y Jesús le dice: tráigame su marido. Y ella dice: no, pero es que yo no tengo marido. Y él le dice: bueno, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella se acerca aún más, porque ahora él está hablando al corazón, a lo que ella es. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, y va hasta lo profundo de los pensamientos, discierne las intenciones. ¿Verdad que sí?
Esa mujer cometió ese grave error. Se puso a oír a Jesús. Toda persona que escucha hablar de Jesús corre el riesgo de salvarse. Corre el riesgo de ser convencido de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva, tiene poder. Porque el mensaje de la cruz, aunque es locura, convierte el alma, transforma los corazones, cambia las mentes, da una expectativa nueva cuando se oye el mensaje de Cristo. Aleluya. En una ocasión unos hombres también los enviaron a arrestar a Jesús. Se fueron los soldados a arrestarlo y Jesús estaba en alguna parte predicando también la palabra, y aquellos hombres que vinieron a arrestarlo cometieron el mismo error. Se pusieron a escucharlo, y si me permite la expresión, creo que es atrevido decirlo, pero para que me lo comprenda, se quedaron hipnotizados por las palabras de Jesús, y se devuelven y llegan como pensando en eso que el Señor estaba diciendo, la palabra de Dios que es tan hermosa, que llena el corazón. Y cuando les preguntan por qué están así, por qué no cumplieron la misión, dijeron: es que no hemos oído ningún hombre hablar como este. Es un hombre, hermanos, y al ser que se gana por los oídos es a la mujer, no al hombre, y menos cuando es un militar. Pero cuando se trata del alma, bueno, no sé si me valga decir, el alma es femenina, ¿no? Cuando se trata del alma, la palabra de Dios siempre la conquista, siempre. Por eso, qué bueno estar en esta mañana escuchando la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Número 3. El joven que ha estado toda su vida en la iglesia, pero que aún así no conoce la palabra de Dios, en el sentido de que no sabe de qué se trata el evangelio. Amén. Creo que me matricularía yo ahí cuando crecí en la iglesia, pero hasta un momento dado, después de haber escuchado, me atrevo a decir, más miles de sermones, hasta un momento dado fue que empecé a comprender el mensaje que hay en esta palabra. Y les digo también, todavía estoy aprendiendo, y cada vez que aprendo me apasiono más por la palabra de Dios. Pero es el caso de Samuel. Su madre lo pide a Dios, lo lleva al templo. Ese niño crece en el templo, ese niño estuvo en el templo desde pequeño. Tan pronto lo destetaron, lo llevaron al templo y conocía todo lo del templo, la dinámica del templo, todo lo que se hacía allí. Samuel lo conocía, los cantos. Y creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. Primera de Samuel, el capítulo 3, versículo 7, si me lo ponen allí, por favor. Porque en la medida en que un hombre está en medio de la congregación, lo primero que conoce seguramente es a la congregación. Seguro que sí. Primero va a conocer es a los hermanos. Es más, por eso es tan importante atender bien a las visitas, saludarlos, preguntarle cómo se llama, preguntarle cómo le pareció el culto, decirle que si quiere que lo visiten. Es importante eso. Porque la gente primero conoce es la iglesia. Lo que primero la gente aprende son los cantos. Lo que primero la gente aprende de aquí es que ¿dónde están los baños? Después, con el tiempo, es que van aprendiendo la palabra. Porque la palabra se aprende paulatinamente a través de la predicación. Pero Samuel era ese joven que estuvo desde su niñez allí en el templo. Aprendió todo lo del templo, sabía lo del templo, cantaba las canciones, barría el templo. Sin embargo, cuando lo empieza a llamar Dios directamente,
Él está confundido porque no entiende. Y ahí el versículo 6 dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y mira lo que dice el 7. Léalo conmigo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y es lo que pasa con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Ellos están aquí, crecieron en un hogar cristiano, pero no han conocido al Dios de la iglesia. Conocen la iglesia, conocen a los hermanos, conocen las canciones, tal vez se saben muchos versículos, pero todavía no conocen a Dios. Por eso es que hay veces para la juventud es tan difícil poder uno establecerse en Dios. Le cuesta a uno abandonar el mundo por ganar a Cristo. Le cuesta a un adolescente. Yo crecí en la iglesia, nací en un hogar cristiano y yo sé de lo que estoy hablando. Pero cuando uno conoce a Dios, cuando uno se encuentra con el Señor y comienza a entender la palabra, uno muere. De verdad uno muere. Abandona lo que tenga que abandonar. Abandona y deja lo que tenga que dejar por ganar a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo: todo cuanto era para mí ganancia, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Lo que necesitan los jóvenes, los adolescentes, no es divertirlos, aunque son buenas estrategias para llamar la atención. Si me hago entender, no estoy criticando porque no sé cómo trabajan aquí, pero lo que necesitan los jóvenes no es hacerles tarde de cine, aunque hay que hacerlas para atraerlos. Lo que necesitan los jóvenes no es llevarlos a una piscina o a un campeonato de fútbol o a cualquier cosa de diversión, aunque sirve para atraerlos. Lo que necesita el hombre es conocer a Cristo, conocerlo a Él. Aleluya. Poderlo mirar, poderlo ver, su gloria. Aleluya. Gritemos gloria a Dios. Número 4. Hacemos un repasito, mis hermanos. ¿Cuál es el número 1? El incrédulo. Número 2. El inconverso. Número 3. El joven que está en la iglesia pero que no ha conocido, que no ha conocido a Dios ni su palabra. Número 4. El hombre del recorrido en la vida cristiana. No el joven, sino ahora el hombre grande que ha recorrido la vida cristiana pero que no ha visto la gloria de Dios. Amén. Pues de pronto sí tiene un conocimiento y por su madurez, por esa madurez psíquica que el hombre va logrando con los años, la estabilidad, se ha mantenido, pero de pronto su perspectiva de Cristo es una perspectiva rutinaria, restrictiva, de fuerza, de control, de rigidez. Hay gente todavía a estas alturas que se arrodillan a orar poniendo maíz en el piso. Hay gente a estas alturas todavía que quieren hacer penitencias para agradar a Dios. Pero no se trata de eso. Se trata de ver la gloria de Dios. Nosotros los cristianos somos transformados en cuanto vamos viendo la gloria de Dios. Y nosotros tenemos por eso que ir de gloria, de aumento, como la luz de la aurora. Me fascina decir que la dinámica del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que sé hoy me sirve para hoy, pero mañana y pasado mañana y luego y así cada año yo tengo que ser mejor. Es el caso del profeta Isaías.
Porque el profeta Isaías, un judío que creció dentro de la cultura judía, y todos sabemos que la cultura judía es la cultura de Dios. Dios le dio a ese pueblo las leyes, las normas, la forma de relacionarse, la forma de vivir, la forma de comer. Todo se lo dio Dios a los judíos. Y los escogió, de hecho, diciéndoles: ustedes son mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue. Ustedes saben ese texto, ¿verdad? No fue formado Dios, ni lo será después de mí. Todo lo que aprende un judío es con respecto al Eterno, al Dios Todopoderoso. Pero este hombre no conocía ni había visto la gloria de Dios. Parece que era algo simplemente teórico. Pero en el capítulo 6 de Isaías, ustedes conocen ese texto, dice que en el año en que murió el rey, él, Isaías, entró al templo. Amén. Y a mí me gusta mucho leer la Biblia, mis hermanos. Discúlpenme si los estoy llenando de versículos. Permítanme, yo la leo. Amén. Isaías 6, versículo 1 en adelante voy a leer. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. A partir de allí, la vida de este hombre es diferente. Ahora se dedica a escribir la inspiración de Dios. Es el profeta mesiánico, el profeta que mejor habla del evangelio, que mejor habla de Cristo. Es este profeta. Y creo que es interesante que nosotros evaluemos hasta aquí en cuál será mi perspectiva, en dónde me sitúo yo, porque conociendo al Señor cambia todas las cosas. La forma de ver a Dios cambia en todas las cosas. Aleluya. Número 5. Los que siguen a Jesús, pero todavía no saben el Dios que tienen. Amén. Los que siguen a Jesús, pero todavía no saben el Dios que tienen. Creo que yo me atrevo a matricularme en este. En una ocasión iba el Señor Jesús durmiendo en una barca, y comenzó a menearse esa barca. El mar agitó, el viento era fuerte, agresivo contra la barca, y ellos dijeron: nos vamos a ahogar. Pero levantan a Jesús y le dicen: Señor, por favor, despiértese, levántese, porque nos vamos a ahogar. Se levanta Jesús y con una autoridad reprende al viento y le manda al mar que se quede quieto. Y eso es algo extraordinariamente sobrenatural. Que alguien mande, y era un hombre Jesús, que alguien mande callar el viento. Eso lo hace cualquiera. Usted puede mandar callar el viento, pero de ahí a que el viento le obedezca, usted puede ir al mar y mandarlo quedar quieto. Claro, todos pueden hacerlo. Pero cuando Él habla, se hace una bonanza, el viento se aquieta, y yo me imagino la tranquilidad que se produce. Y los que están en la barca quedan sorprendidos mirando a Jesús y dicen: ¿quién es este que aún a los vientos y al mar reprenden y le obedecen?
Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios. Y digo yo que me inscribo ahí porque estos días, antes de viajar, mi hijo estaba enfermo, le salieron en sus ojos unas escamas, un miércoles, día de culto, se puso enfermo y pasaban las horas y estaba mal, estaba muy enfermo y pasaban las horas y se le llenaron sus ojos como de una infección. Pero nos fuimos para el culto, yo me hice al lado de él y cuando fue el momento de orar, yo le puse mi mano encima, invoqué el nombre de Jesús con mi corazón. Amén, amén. Al otro día, cuando nos despertamos, el bebé tenía sus ojos claritos. Amén, gloria a Dios. Y yo me quedé pensando en eso, agradecido con Dios, pero es que les digo la verdad, cuando yo oré, lo hice como porque sé que tenía que orar, pero la verdad no tenía como esa convicción de que Dios fuera a hacerlo. Y creo que eso nos pasa a muchos, de pronto a usted no, pero hay otro al lado suyo que de pronto sí. Amén. El Dios que nos sorprende. El Dios que sale con soluciones que a veces uno no imagina, no piensa. Aleluya. ¿Quién es este? Estaban con él, lo despertaron. Si uno se pone a hacer un análisis, dice uno, hombre, pero si usted despertó a Jesús para que calmara el viento, ¿o para qué lo despertó? ¿Para qué oró entonces? ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Lo despertaron. Señor, nos estamos ahogando, ayúdenos. Y él se para y hace lo que ellos querían que hiciera. Y luego se quedan sorprendidos. Pero eso nos pasa también en ocasiones a nosotros. Porque el Señor a quien creemos nos sorprende. Pero qué bueno irlo conociendo cada día más. Amén, qué bueno conocerlo cada día un poco más, tener más relación con Él. Aleluya, gritemos gloria a Dios. Número 6. Mis hermanos, ¿cómo vamos? No quiero fatigarlos. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? ¿Estoy siendo claro? Número 6. Los que son creyentes y ostentan de sabiduría, imaginan creer y a veces hasta creen más que Dios. Amén. Bueno, hay cristianos que no sé qué pasa, creo que a todos nos ha pasado, que se llena uno como de una soberbia y cree uno saber más que los demás. Quiere regañar a todo el mundo, le ve los errores a todos y a veces hasta se pelea con Dios. Amén. Yo conocí a una hermana, la escuché yo mismo, fuimos con mi padre a visitarla, su esposo sufría del corazón y su hermana también sufría del corazón y fuimos una tarde, creo que era un sábado, a visitarla y estaban en crisis porque su hermana estaba en un hospital por un problema cardíaco y su esposo con otro problema de salud, también en otro hospital. Y nos pusimos a hablar con ella y en medio de su arrogancia, digo yo, perdóneme si juzgo, dijo, no, yo me puse a orar, pastor, y me puse a orar con Dios y le dije, actúe, usted prometió sanarnos. No es que toca así a veces, hermano, a veces toca hablarle a Dios así. Yo me quedé como sorprendido por eso, nunca se me olvidó. Pero luego he visto más personas así. Una vez escuché a un hermano predicando, diciendo que cuando uno le pide a Dios, uno tiene que pedirle lo que uno quiere y ser explícito para que Dios le dé lo que uno quiere y que Dios tiene que darle lo que uno quiere. Y era un diácono de la iglesia. Pero creo que la gente que piensa así
no conoce a Dios. O por lo menos el Dios que están mirando es un Dios que es más pequeño que sí mismo. Porque es una lámpara de Aladino. Que hay, el Dios obedece al humano. Y pienso que el que lo hace así, el que tiene ese conocimiento de Dios, no conoce al Dios de la Biblia. Porque Dios es soberano. Él hace lo que quiere arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Él es Dios por encima de todo pensamiento. Aleluya. Ese fue Job. Ese fue Job. Porque en medio de su amargura, un hombre muy inteligente, Job, muy sabio, pero en medio de su amargura, Job habla unas palabras elocuentes. 23:1 de Job. Usted apúntelo y ojalá lo lea. Es que no quiero que ustedes digan el pastor dijo, no, la Biblia dice. Se para Job un día diciendo de esta manera, después de su pena, después de su dolor, después de lo que ha sufrido Job, se para un día y mire las palabras que pronuncia. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría a su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Un hombre muy inteligente con un Dios menos inteligente. Es el hombre que llena su boca de argumentos para ir a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Es el hombre que sabe más que todos, sabe más que Dios, es más alto que Dios, juzga más que Dios. Aleluya. Pero por la misericordia de Dios a este hombre le ocurre algo que debe ocurrirle a todos nosotros, y es que debemos conocer a Dios. Porque al final 42:1, después de que ha padecido tanto, después de que ha pasado por unas pruebas, mis hermanos, las pruebas son necesarias. Mis hermanos, las pruebas no las queremos, pero son necesarias. Nadie quiere pasar por pruebas, pero es necesario. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones, porque eso va moldeando nuestra vida, nos va quitando el orgullo, nos va cambiando el carácter, nos va haciendo dóciles y nos permite también ver la gloria de Dios. Todos queremos la tierra prometida. Amén. Todos queremos el cielo. Pero ¿sabe qué? Antes de pasar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Es en el desierto donde se conoce a Dios, donde se ve la gloria de Dios, donde llueve pan del cielo. Es en el desierto donde las rocas brotan agua. Es en el desierto donde la columna de fuego se manifiesta. Es en el desierto donde la columna de nube sale. Es en el desierto donde nos encontramos con Dios. Aleluya. Y este hombre al final de sus días ha cambiado su actitud, porque ahora le apareció el Señor a Job. El Todopoderoso le apareció al mortal. Y ahora él, viendo a Dios en su magnificencia, en su grandeza, cambia el discurso. Respondió Job a Jehová y dijo, el Señor le apareció a Job como a decirle, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que me iba a decir? ¿Me necesitaba? ¿Job? ¿Me estaba llamando? Aquí estoy. Pero Job, como era un hombre inteligente,
pudo recapacitar. Respondió Job a Jehová y dijo, léalo conmigo, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Porque cuando la presencia de Dios está, el hombre puede reconocer lo que es. Polvo, polvo. Que el Señor quiso llevarse a un familiar, que se lo lleve, Él es Dios. Que el Señor quiso que llegara a mi vida algo, que llegue, Él es Dios. Pero también le digo algo, Él tiene palabra para matar y para dar vida. Él tiene palabra para herir y para curar. Él puede llevarlo a usted al desierto, pero también le va a dar la provisión. Ese es el Dios nuestro. Y a ese Dios es al que debemos conocer y aferrarnos a Él, a su palabra, a sus promesas. Mirarlo a Él produce alegría. Mirarlo a Él produce gozo, esperanza. Porque Él es fuerte, porque Él es grande, porque no hay otro como Él. Porque cuando yo voy mal, pero lo miro a Él tan grande, digo, en cualquier momento me saca de este problema. Porque cuando yo no tengo fuerzas y lo miro a Él, yo digo, Él es poderoso para levantarme. Él es poderoso para sanar. Él es poderoso para curar. Él provee. Aleluya. Gloria a Jesús. Por último, mis hermanos, por último, los que dicen que creen, pero no creen. Aleluya. Y yo también me inscribo allí. Aleluya. Los que dicen que creen, pero no creen. Había unos hombres que iban de camino a una ciudad llamada Emaús. Y en ese camino había mucha tristeza porque Jesús había muerto. Y esos hombres eran discípulos del Señor, pero iban como tristes, se sentían decepcionados y hablaban de manera derrotista. Lucas 24, el 25 especialmente. Y alguien les pregunta, si aparece un personaje allí y les pregunta a ustedes, es que se les ve en la cara que están tristes. A una persona se le ve en la cara cuando está triste, cuando está sin esperanza. ¿Qué les pasó? Y ellos dijeron, en el 25, ellos dijeron, es que nosotros esperábamos que aquel Cristo habría de redimirnos. Nosotros creíamos que Él era la esperanza, pero murió. Ahora el Señor les habla diciendo, léanlo conmigo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque el no creer es lo que trae desconsuelo a la vida. Creo que la falta de fe nuestra está dada a causa de la falta de palabra de Dios en nuestra vida. La falta de fe nuestra es solamente un producto de no tener palabra de Dios en nuestra vida. Mis hermanos, la fe no es como la gente piensa, tenga fe, piense positivo. No, así no es. La fe nuestra
está puesta en la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios dice, a eso le pongo fe. Es decir, que primero tiene que venir la palabra y encima la fe. Amén. No es fe por tener fe, sino es primero la palabra y luego la fe. Porque cuando uno está lleno de palabra, conoce los principios de Dios, entonces uno tiene convicción de lo que Dios hace y puede hacer. Estos hombres estaban apesadumbrados, estos hombres estaban nublados. Todo lo que el Señor les había hablado no había quedado en sus corazones. Todo lo que el Señor Jesús les había hablado cuando estuvo en vida no había quedado grabada ahí, no, la palabra no estaba en ellos. Ustedes leen los evangelios y se van a dar cuenta que los apóstoles y todos los discípulos tenían un comportamiento raro, como nos pasa a nosotros. El Señor les estaba hablando de una cosa y ellos resultaban diciéndole otra. ¿Usted ha leído la Biblia? El Señor un día hablándoles les dice: es que ustedes deben tener la espada, todos deben tener la espada. Y salió uno y dijo: Señor, ¿quiere que vaya y venda mi abrigo y me compre una espada? Otro día se vinieron, el Señor hablando del reino, y se vinieron unos con su mamá a decirle: Señor, que cuando estemos en el reino, este se siente a tu derecha y este a tu izquierda. Y yo me imagino el Señor diciendo: ¿estamos en la clase del Chavo o qué? Cada uno pensando desde su perspectiva, desde su forma de ver la vida, desde su orgullo, desde sus pasiones, desde sus deseos, pensando en Cristo. Pero ahora que el Señor ha resucitado, la palabra va a cobrar vida en ellos. Usted va a leer en la Biblia que ellos en muchas ocasiones va a haber un mensaje que dice: y se acordaron de la palabra que les había hablado, y se acordaron que Jesús les había dicho. Es decir, el mensaje no estaba en sus corazones, tal vez por allá en una memoria perdida, pero a medida que pasaba el tiempo, como en la senda del justo, ellos fueron conociendo a Dios. Y cuando la palabra ahora sí está en su corazón, viene convicción. Cuando la palabra ahora sí está en su vida, ya no falta la fe. Por eso el Señor en el 45 les abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen las Escrituras. Mis hermanos, y creo yo que eso es lo que necesitamos. No nos llenemos de argumentos nuestros, llenémonos de la palabra del Señor. No pensemos en lo que nosotros, sino pensemos en lo que Él piensa. Son cosas, lo de Dios es siempre contrario a lo de los hombres, siempre es contrario. Si quiere ser grande, humíllese. Amén. Si quiere recibir, dé. Amén. ¿Se da cuenta? Yo me inscribo ahí, mi hermano, porque no es fácil. Yo creo, pero también soy incrédulo. Aleluya. Está uno enfermo. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios tiene poder para sanar? Pero cuando uno está enfermo, no viene al culto, se queda en la casa. Yo sé que ustedes creen, yo también, pero mire que al mismo tiempo como que no creemos. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios es el que provee? Y entonces, ¿por qué nos desesperamos? Si creemos o no, pero al mismo tiempo algo nos falta. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra no está en nuestro corazón.
Si me ponen una venda y me ponen a un hombre y me dicen, este es su papá, yo lo toco. Y digo, sí. ¿Estás seguro? No. Pero cuando hay seguridad, cuando se tiene un conocimiento pleno de Dios, venga lo que venga, falte lo que falte, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi provisión, el Señor es el que da, Él es el que bendice, Él es el que prospera, Él es el que sana. Pero nos falta algo, ¿verdad que sí? Conocer la palabra y tener fe en la palabra. Estas señales seguirán a los que piensan, a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quiero invitarle esta mañana que estemos en pie. Aleluya, Señor. Y quiero invitarle también, mi hermano, mi amigo, a que conozcamos a Jesús. El Señor es quien nos fortalece. Pero también tenemos caídas y nos falta fuerzas a veces. Necesitamos conocerlo a Él. Yo encuentro que la Biblia tiene unos, permítame decirlo así, unos idealismos altos. Yo veo en Juan, en el 1, capítulo 1, primera de Juan 3, el 9, dice, escuchen, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Y mire lo que dice, y no puede pecar. Y yo me pongo a pensar y digo, pero ahí debiera decir, no quiere pecar. Porque, hermano, le hago una pregunta, ¿usted ha nacido de nuevo? Y le pregunto también con respeto, yo también voy a decir que sí. ¿Usted peca? Sí. Entonces, ¿qué nos falta? Palabra de Dios en nuestra vida, convicción de esta palabra. Amén. Porque la palabra nos revela en Cristo y el Cristo se va formando en nosotros. Pero qué bueno que en esta mañana, mire, este mensaje no le va a cambiar la vida a nadie. Le aseguro que no. Pero si reflexionamos y empezamos a dejar que la palabra nos permita conocer a Dios, vamos a ser mejores cada día. Vamos a ser más grandes espiritualmente hablando. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Uno no recibe el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo está dado para todos. ¿Usted cree eso? Y hay muchos que no hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Qué nos falta? Tener esa palabra, conocerlo, conocer a Dios. Yo quiero invitarlos en esta mañana que oremos. Yo no sé en cuál de esas 7 se encasilla usted, pero necesitamos más de Dios. Señor Jesús de Nazaret, en esta mañana